Herramientas para la evaluación de conocimiento. Realizado por el Laboratorio de Psicometría de la Universidad Nacional. Para empezar, hablemos sobre qué es evaluar y qué es medir. ¿Son sinónimos? Bueno, pues medición significa asignar una calificación, ya sea cuantitativa o cualitativa, indicando que se ha logrado cierto aprendizaje que es esperado. Esta es solamente la base de la evaluación. Diciendo esto, la evaluación es entonces darle una valoración a la calificación que se obtuvo. Es dar retroalimentación sobre lo que se ha aprendido y lo que falta por aprender. Esto nos va a ayudar a motivar a los estudiantes para que sigan aprendiendo y mejorando. Ahora, hablemos de la evaluación basada en competencias. Esta se caracteriza por privilegiar el desempeño del estudiante ante situaciones reales o simuladas propias del contexto, más que enfocar las actividades a los contenidos académicos. ¿Eso quiere decir que yo no puedo evaluar contenidos teóricos? Claro que sí se puede, pero se hace teniendo como propósito que no se quede solo en el recuerdo de hechos, sino en el desempeño, es decir, la actuación ante situación y problemas. En general, la función de la evaluación es servir de base para la toma de decisiones dentro del proceso educativo. Pero, ¿cómo evalúo? No hay afanes. Este video dará una breve guía de cómo hacerlo para tener idea hasta de cómo hacer las preguntas. Para evaluar es necesario saber qué quiere evaluar, y para esto existe una herramienta que facilita muchísimo su planificación y es la taxonomía de Bloom. ¿Y él quién es? Él fue el psicólogo y pedagogo que planteó la taxonomía que lleva su nombre. Esta taxonomía se enfoca en el aspecto cognitivo y ha sido ajustada un par de veces, hasta llegar a la taxonomía digital de Bloom. Está bien, cuéntame más. Siempre debemos tener en cuenta qué se está evaluando, y como sabemos, no es lo mismo recordar la fecha en la que se colonizó América a redactar un ensayo sobre las posturas políticas de Colombia en el siglo XX. En este gráfico podemos ver los procesos de aprendizaje que trabaja esta taxonomía. ¿En qué se diferencia cada uno? A ver, explicaremos de inmediato cada uno de ellos, para poder utilizarlos mejor en el momento de evaluar. La primera categoría que se ve es recordar. Esta hace referencia a poder traer información de memoria que se usa para definiciones, hechos, fechas o recitar algún poema. Un ejemplo para esta categoría es la fecha en la que se colonizó América, o cuáles son los gases nobles. Algunos de los verbos que se pueden utilizar en esta categoría a la hora de evaluar son nombrar, listar o identificar. ¿Debo usar esos verbos específicamente? No necesariamente. Los verbos que se dirán son algunos ejemplos, pero no son una camisa de fuerza para ser utilizados, y dependiendo de cómo se usen, pueden ser parte de una categoría diferente. Es importante tener en cuenta qué proceso se le pide al estudiante. La segunda que puedes ver es el comprender. Comprendes cuando puedes construir un significado de diferentes formas, sean escritas, verbales o gráficas. En esta puedes encontrar verbos para tu evaluación como interpretar, inferir, comparar o explicar con tus propias palabras. Un ejemplo de esto es en una pregunta abierta, preguntar el significado de algún concepto como qué significa colonizar. La tercera es aplicar. Se aplica cuando se implementa algún conocimiento para resolver un problema. Un ejemplo de esto es utilizar los conocimientos adquiridos en plantas para sembrar algunas en casa o en el colegio, o utilizar los conocimientos de movimiento parabólico para lanzar un balón de básquetbol. En este caso, los verbos que podrías usar son ejecutar, desarrollar o implementar. Ahora bien, analizar se puede entender como el hecho de tener algún tema o concepto y dividirlo en las partes que lo componen y ver cómo éstas se relacionan entre ellas o con el concepto general. Te permite tener un nivel de análisis. Algunos de los verbos que puedes usar son comparar, reconstruir, estructurar o integrar. Un ejemplo de esto es encontrar las diferencias entre una crónica, una novela de ciencia ficción y una novela histórica. Pero no te preocupes, ya casi terminamos. El penúltimo de ellos es evaluar. Es la realización de juicios basados en algún tipo de criterio o estándar. En este caso, podríamos evaluar las medidas tomadas contra el coronavirus en Estados Unidos y China, teniendo en cuenta los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Para este proceso se pueden utilizar verbos como juzgar, hipotetizar, criticar, detectar, evadir o evaluar. Y finalmente entramos al nivel más alto, crear. Crear nos permite tomar muchos elementos ya adquiridos por otros procesos de aprendizaje y ponerlos juntos, pero este conjunto debe ser coherente y funcional. La música es un buen ejemplo para esto, pues yo adquiero un conocimiento acerca de cómo se toca algún instrumento, sus notas musicales, acordes, y luego juego con estos elementos para crear una canción. O bien, podría crear un video para enseñar a los niños fraccionarios de manera pedagógica si adquiero conocimientos en la creación de los videos, en matemáticas y demás cosas. Algunos verbos que puedes utilizar para evaluar este proceso son diseñar, construir, planear o inventar. Con estos elementos ya tendrás un poco más claro qué proceso es evaluar. Sí, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo hago? No sé cómo hacer esas preguntas. Pues vamos a verlo, porque hay muchos tipos y formas de hacerlas. Por favor, cuéntame sobre eso de las pruebas llamadas objetivas. En general, quiere decir que la calificación que un estudiante obtiene en la prueba no depende del criterio del calificador, sino únicamente de las respuestas del examinado. ¿Se te ocurren ideas de cómo podemos lograr esto? Sí, claro. Se me ocurre que podemos tener criterios de calificación previa y claramente definidos. Muy bien, por ahí es donde va la idea. Sigamos hablando ahora sobre las diferentes formas que tenemos para redactar nuestras preguntas, también llamadas ítems o reactivos. Existen dos formatos generales para las pruebas o exámenes que miden conocimiento. En el formato de ítem abierto, el estudiante tiene la libertad para formular una respuesta cuya longitud puede ser variable. El formato de ítem cerrado, el estudiante selecciona una o más respuestas de las que se le proponen. Por ejemplo, hablemos del caso de la respuesta corta o de completar respuestas. En este caso hay enunciados incompletos con espacios en blanco que el alumno debe llenar. También se pueden contestar completando múltiples espacios. Se me ocurre un ejemplo. Según la canción Para bailar la bamba, se necesita A. Unas zapatillas de ballet, B. Una pareja de baile, C. Un traje de lentejuelas, D. Una poca de gracia. Excelente ejemplo. Ahora veamos cuáles podrían ser algunos requisitos para tener en cuenta en la construcción de este tipo de reactivos. ¿Se te ocurre algo que podría hacer que nuestra pregunta sea adecuada para nuestra medición? Sí, como no dejar mucho espacio en blanco porque las oraciones pierden sentido dificultando la comprensión, o que los espacios en blanco que se dejen deben ser del mismo tamaño para no sugerir la respuesta. Claro que sí, analicemos este ítem. En la serie Casa de Papel, para cometer un gran robo, cada criminal recibe como apodo el nombre de una ciudad. Quien narra recibe el nombre de y ella no. A. Tokio tiene el historial criminal limpio. B. Francia tiene ningún hijo. C. Europa va al sitio del robo. D. Marte es una mujer. Pues con el artículo ella hace sencillo descartar el D. Y la opción B genera una doble negación. Y la respuesta está en el enunciado, ya que es el nombre de una ciudad y la única ciudad en las opciones de respuesta es Tokio. Otras sugerencias para la construcción son: para los ítems de respuesta corta se dejan espacios para una o pocas palabras, no para párrafos. Además, no utilizar frases ni párrafos textuales, porque esto estimula el uso de la memoria. También buscar que la respuesta correcta sea muy precisa. No deben usarse datos innecesarios porque esto confunde al estudiante. Ahora, pasemos a una de las formas más sencillas. Sí, estas son en las que se debe identificar si la afirmación propuesta es falsa o verdadera. Exactamente, las características que éstas deben tener son: enunciados claros y precisos con lenguaje de fácil comprensión. El reactivo debe expresar una sola idea en el enunciado y ser categóricamente cierto o falso.
Los enunciados no deben ser extensos ni contener frases calificativas ni negaciones dobles. Variar el uso de las respuestas falsas y verdaderas para evitar la automatización al dar las respuestas. Cuidado de no resultar ambiguo o elemental o recargados de información. ¿Se te ocurre otra pregunta de este tipo? Bueno, sí. Por ejemplo, Harry Potter es una novela autobiográfica, ¿verdadero o falso? Pasemos ahora a los ítems de correspondencia. Consiste en 2 columnas donde los elementos que aparecen en la izquierda se completan con los que están a la derecha. Este me recuerda a las preguntas de selección múltiple. Estás en lo correcto. Es una forma modificada de opción múltiple. Para este caso vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Deben incluirse solo elementos homogéneos, o sea, del mismo tema en cada columna. Todas las oraciones o elementos de una misma columna deben ser de igual tamaño para no generar pistas engañosas. Las preguntas y respuestas no deben ser muy extensas, más no es mejor. Se puede incluir más cantidad de respuestas que de premisas para evitar que la última opción sea escogida por descarte. Un ejemplo sería como este, en el que tenemos en la columna de la izquierda elementos químicos y en la columna de la derecha tenemos el símbolo. Vamos a emparejar cada uno con su correspondiente. Ahora vamos a hablar del tipo de ítem muy utilizado en medición y que se adapta muy bien a los formatos virtuales. ¡Oh, me interesan mucho! ¿Cuáles son estos? Es el ítem de selección múltiple con única respuesta. Por lo general, consta de un enunciado y varias alternativas de respuesta, una de las cuales es correcta. Este es flexible y efectivo para evaluar varios de los objetivos que vimos en la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, 20 grados Celsius es igual a 215 grados Kelvin, B. 71 grados Fahrenheit, C. 68 grados Fahrenheit, D. 300 grados Kelvin. Este ítem es de aplicar, ya que el estudiante, gracias a sus conocimientos en química, logra encontrar la respuesta correcta usando la fórmula de conversión de escala en temperatura. Entonces al aplicar la conversión a Kelvin, 293.15. Descarto las opciones A y D, pues ninguna es correcta. El estudiante al hacer la fórmula para Fahrenheit encontrará la C como respuesta correcta. Sin embargo, existe otro tipo de ítem en el que no solamente una opción es correcta, sino que pueden ser varias. Este es el ítem de selección múltiple con múltiple respuesta. En este se pueden seleccionar 2 o más opciones de respuesta. Está conformado por 4 afirmaciones y sus opciones de respuesta son las siguientes. Pero espera, este tipo de ítems presentan algunos inconvenientes. ¿Así? ¿Cuáles son? Si el evaluado tiene conocimiento parcial de la respuesta, por ejemplo, saber que una determinada opción es correcta o incorrecta puede ayudarla a encontrar la respuesta correcta eliminando distractores. Y finalmente, este formato resulta complejo de formular y exige bastante tiempo de lectura. Listo, lo tendré en cuenta. A continuación, te daremos algunos tips relacionados con el contenido que deben tener los ítems para que sean construidos o formulados correctamente. El primer tip tiene que ver con que el ítem debe evaluar un contenido importante, evitando contenidos muy específicos o muy generales, si el objetivo de evaluación no lo requiere. El segundo tip es evitar ítems cuyas opciones sean ambiguas, es decir, las opciones tienen que ser claras, unívocas e indiscutibles. Como este ítem. Para enviar un correo electrónico, necesito acceso a Internet desde un dispositivo. Solo puedo hacerlo desde mi teléfono móvil. Debí ingresar a mi correo electrónico primero. Requiero tener las direcciones de los receptores. La única incorrecta es la segunda frase.
Habiendo dicho esto, definiremos las partes que conforman este tipo de ítems. Estas son instrucción, enunciado y alternativas de respuesta. Las instrucciones, por un lado, son el conjunto de recomendaciones o pasos que guían y dan información acerca de cómo responder la pregunta. Es importante tener en cuenta que las instrucciones deben presentarse de manera clara y en lenguaje adecuado al nivel de los estudiantes. En algunos casos, resulta recomendable mostrar un ejemplo sencillo antes de empezar el examen. El enunciado, por otro lado, es la parte inicial en la que se expone la tarea. Puede ser una interrogación, una información o una instrucción. Hay que tener en cuenta que debe ser una expresión clara que contenga la información necesaria y suficiente para contestar la pregunta. Unos tips rápidos para tener en cuenta son: el primero es que se debe incluir la idea central en el enunciado y no en las alternativas, es decir, la parte importante del texto debe ir en el enunciado, dejando las alternativas con un texto breve. Por ejemplo, en vez de Para las siguientes preguntas, seleccione todas las respuestas que considere correctas. Describir los pasos es una propiedad de A. Las recetas y guías. B. Los videos en internet. C. Los textos instructivos. D. Los juegos de video. podemos hacer este ítem. Los textos instructivos A son narraciones de hechos, B enseñan a quienes los leen, C indican los pasos a seguir, D describen objetos. Así, lo principal queda en el enunciado y evita las confusiones en el estudiantado. Además, se recomienda expresar el enunciado en términos positivos, ya que a las personas les resulta mucho más difícil comprender textos formulados de forma negativa que de positiva. Entonces, para preguntar sobre la Edad Media es mejor preguntarles por sus cualidades que por las que no tiene. Precisamente, ya que el primer enunciado es más claro y el segundo puede provocar que el estudiante seleccione las respuestas erróneas por confusión. Por último están las opciones de respuesta, que son frases, datos o informaciones que pueden contestar a la pregunta y que se presentan al estudiante para que haga su elección. La clave es la opción u opciones que responden correctamente a la pregunta y deben diferenciarse de las demás opciones por su contenido y no por su utilización en el lenguaje. Los distractores son las opciones que no satisfacen las exigencias del enunciado. Aunque son respuestas incorrectas, deben ser atractivas y no obviamente descartables. En este sentido, algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta para construir los distractores son: primero, puede ser un error común y que las personas que no conozcan del tema puedan escogerla como la respuesta correcta. Puede ser una afirmación verdadera, pero que no contesta a la pregunta o no satisface las exigencias del problema. Sin embargo, no deben ser parcialmente verdaderas, a menos que se aclare esto previamente. También puede ser una opción opuesta a la clave, o puede ser un absurdo que pueda parecer correcto a quien no tenga las habilidades o competencias o que no conozca el tema evaluado. Analicemos este ítem. Los seres vivos que sobreviven sin luz: A. No existen. B. Se alimentan de organismos en descomposición. C. Son del reino fungi. D. Son hongos grandes. La A es obviamente falsa, porque estos organismos existen. La B parece ser correcta, ya que es la más larga y comúnmente sucede así. Y la D es parcialmente correcta, ya que hay hongos grandes que sobreviven sin luz, pero no son los únicos. Esto puede generar confusión. Listo. Habiendo hablado de lo necesario para construir este tipo de ítems, ¿quieres saber cuáles son las características que deben cumplir los ítems? Claro que sí. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es que las preguntas deben ajustarse a los objetivos de la prueba y evaluar los contenidos que evalúa la prueba total. Además, no se puede pretender evaluar más de un tema o subtema en una sola pregunta. Si de acuerdo con los objetivos de la prueba, dos temas similares son importantes, es recomendable evaluarlos con preguntas separadas. Segundo, el ítem debe ser una unidad independiente con un objetivo específico dentro de la prueba.
La información dada en una de las preguntas no debe servir de pauta para contestar otra, y la respuesta a una pregunta no debe basarse en que se haya contestado correctamente una anterior. Tercero, se debe incluir toda la información necesaria para responder. La carencia de información generalmente conduce a que el estudiante intuya o suponga datos que pueden alterar la respuesta. Cuarto, es necesario expresarse tan claramente como sea posible. Esto debido a que el problema de la ambigüedad es particularmente importante, porque diferentes interpretaciones pueden traer como consecuencia que cada examinado responda de acuerdo a lo que entienda y no habría una sola respuesta correcta. Quinto, el ítem debe tener un nivel de dificultad que corresponda a las exigencias del objetivo que se está evaluando, a las características de los examinados y a los propósitos de la prueba, ya que incluir información irrelevante o cantidades difíciles de manejar aumenta su dificultad. Sexto, se debe ser preciso en todas y cada una de sus partes. Usualmente se introducen imprecisiones innecesarias como cáscaras o trampas que no solamente aumentan la probabilidad de caer en ambigüedades, sino que puede generar desconfianza al examinado y error en la evaluación. Séptimo, se debe emplear un lenguaje adecuado al nivel de la población examinada, simple, directo y libre de ambigüedades. Octavo, evitar cualquier señal que conduzca al examinado a la respuesta correcta, aun cuando no posea el conocimiento evaluado. ¿Y cuáles son estas señales? Estas señales pueden ser repetición de palabras en el enunciado y en la clave, uso del lenguaje técnico en la clave y lenguaje no técnico en los distractores, longitud de la clave diferente a la de los distractores, distractores absurdos, obviamente descartables o mutuamente excluyentes, no correspondencia en el género o número entre el enunciado y los distractores. El uso de estas señales aumenta la probabilidad de contestar correctamente al azar. Ahora vamos a ver un ejemplo. El descubrimiento de América A fue apoyada por los Estados Unidos. B. Serán hechos históricos conmemorados. C. Fue por el navegante Cristóbal Colón en 1942. Es fácil descartar la A porque el verbo fue conjugado mal para el enunciado. Está en femenino y el descubrimiento es masculino. Y la B, pues la palabra serán hace referencia a más de un evento y en este caso preguntan solo por uno. Entonces solo queda la C. Esa es la correcta. La novena característica es que se debe evitar implicaciones partidistas, religiosas, sexuales o regionales que pueden afectar la respuesta con connotaciones emocionales. Analicemos este ítem. El agua se caracteriza por A. Ser líquida en cualquier condición. B. Tener peso atómico de 40. C. Ser químicamente neutra. D. Ser cuidada por todos. Pues todo iba bien hasta que leí la opción D. ¿Y qué pasa con la opción D? Es claramente falsa, ya que el agua no es cuidada por todos. Parece venir de la nada. Todas las demás son de química. Precisamente, el estudiante que no tiene conocimiento puede descartar fácilmente esa opción ya que pertenece a otra categoría. Para terminar, te tenemos unas últimas recomendaciones para tener en cuenta. Primero, opciones de respuesta que no deben utilizarse. No es recomendable las opciones ninguna de las anteriores, todas las anteriores o no lo sé. ¿Por qué? La razón principal es que va a permitir a las personas evaluadas hallar pistas sobre la alternativa correcta, independientemente de su conocimiento. El último tip es que no hay que utilizar determinantes específicos. Hay que evitar dar pistas mediante la utilización de determinantes tales como siempre, nunca, totalmente, absolutamente o completamente, porque muy rara vez aplican y sería fácilmente descartable. Video realizado por los practicantes del Laboratorio de Psicometría de la Universidad Nacional de Colombia
bajo la supervisión de la profesora Yasmín Escobar.